¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección de escuela sabática, lección número 7, compartir la palabra de Dios. Vamos enseguida a la primera parte, el motiva. Esta frase muy conocida que dice, las buenas noticias son para compartir. Cuando una pareja decide casarse, pues comparte con todo el mundo su alegría. Cuando llega un nuevo integrante a la familia hay gozo y compartimos esa noticia. O cuando consigues un nuevo trabajo, ¿verdad? O asciendes en el trabajo, consigues un ascenso, tú compartes si quieres que todos sepan de eso. Pero la mejor noticia tiene un nombre y se llama Jesús. De hecho, la palabra evangelio significa buenas noticias. En esta semana hemos hablado sobre compartir buenas noticias, compartir la palabra de Dios. Nuestro versículo de memoria se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 11, que dice lo siguiente: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene ese poder de llegar a lo profundo del corazón y no volver vacía, sino volver con muchos frutos. Bueno, hemos resumido el contenido esta semana en 3 puntos importantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios, los beneficios de la palabra y compartir la palabra. Vamos al primer punto, que tiene que ver con el poder de la palabra de Dios. Hay un texto que se encuentra en Salmo 119, 105 que nos dice lo siguiente: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es iluminar nuestra vida. Lejos de Dios estamos en tinieblas, estamos perdidos, estamos en oscuridad. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, nos ilumina, nos guía hacia adelante para poder llegar al destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar, pero no solamente ilumina nuestro caminar, sino que también toca nuestro corazón. Como dice Jeremías capítulo 23, versículo 29, lo siguiente: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Alguien dijo alguna vez, no hay nada más duro que el corazón de una persona. Pero aún el corazón de una persona, por duro que esté, no hay nada imposible para Dios. No hay corazón que Él no pueda tocar y transformar por medio de su palabra. Así que el poder de la palabra de Dios es impresionante. Lo que no puedes hacer tú, lo que no puede hacer la ciencia, lo puede hacer la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, sobre el poder de poder llegar a lo profundo del corazón del ser humano, tenemos este texto, Hebreos 4, versículo 12, que nos dice lo siguiente: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que pueda llegar a lo profundo del corazón o de los pensamientos del ser humano, sino la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene tanto poder. Cuando Dios habló, las cosas fueron hechas. Cuando Cristo estuvo aquí, Él dijo: por la palabra que os he hablado estáis limpios, ¿no? Cuando el salmista escribe también: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Habla del poder de la palabra de Dios para darnos la victoria sobre el pecado, para transformar nuestra vida, para guiarnos y andar en la senda de luz. Bueno, el segundo punto en el estudio de esta semana tiene que ver con los beneficios de la palabra. ¿Qué resultado obtengo de estudiar y leer la palabra de Dios? Cuando leemos en 2 de Timoteo, que este texto es muy conocido, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios: Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que quiero destacar aquí es que dice el texto, ¿no? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Una de las grandes bendiciones o beneficios de leer la palabra de Dios es que nos da sabiduría. Y sabiduría no está ligado a acumular información, sino a tomar buenas decisiones basadas en la información correcta. Es sabiduría, tomar buenas decisiones en favor de Dios. Pero no solamente esa sabiduría, sino que también menciona que es útil para enseñar.
Qué importante es que podamos enseñar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero la más importante es conocer la palabra de Dios. Dice redarguir para corregir también. ¿Cuántas veces necesitamos corregir nuestra vida? No nos damos cuenta, podemos estar tomando el camino equivocado, ¿no? El proverbio dice, hay camino que al hombre pues le parece recto, pero su fin es de muerte. La única manera de poder corregir nuestros pensamientos, decisiones, es confrontarlos con la palabra de Dios. La palabra de Dios viene, nos corrige, nos instruye, también menciona instruir en justicia a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararnos para algo especial, para algo diferente, no para ser una persona más en esta tierra, sino una persona que trascienda y cuyas obras y cuyos actos pues tengan eco en la eternidad. También nos dice Hebreos 4:2 lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeran. Muy bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Hay muchos beneficios de estudiar la palabra de Dios, pero ¿qué pasa si yo me acerco a la palabra de Dios sin fe? Como dice el texto, ¿no? Lo que sucedió que no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Así como hay beneficios, pues también podemos perder todos esos beneficios si nosotros nos acercamos sin fe a la palabra de Dios. Es más, Cristo hizo muchos milagros, pero también sucedió que por la incredulidad de muchas personas no acontecieron milagros en aquellas regiones donde la gente no abrió su corazón a Jesús. Así que recuerda, los beneficios de la palabra de Dios se basan básicamente en que tú creas que es la palabra de Dios, en que tú la aceptes como autoridad en tu vida y decidas obedecerla. Bueno, vamos al tercer punto, que tiene que ver con compartir la palabra. Y bueno, aquí tenemos un texto que puede ser de bastante ilustración para lo que queremos mencionar. Dice Isaías capítulo 50, versículo 4 lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, ¿no? Lengua de sabios. ¿Qué decir? ¿Cómo compartir? ¿Qué palabras utilizar? Lo sorprendente de esto es que cuando nosotros compartimos el mensaje, o damos un estudio o predicamos, y nuestra vida la colocamos en la mano de Dios juntamente con nuestro mensaje y lo que tenemos nosotros, es increíble lo que Dios hace. Dios coloca las palabras, ¿no? Dios coloca las palabras precisas y de repente tú no habías preparado lo que ibas a decir como lo dijiste. De repente tu mensaje estaba así preparado de una manera, pero Dios te utiliza y coloca las palabras precisas para que toque el corazón de las personas. Es increíble cuando Dios puede utilizarnos al compartir su palabra. Mira, en Hechos capítulo 4, versículo 20 también encontramos la experiencia de los apóstoles, que ellos dicen: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El compartir la palabra de Dios es un privilegio. El compartir la palabra de Dios es un acto natural de una persona pues que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Como dijeron los apóstoles, no podemos dejar, no es algo que pues pase por nuestras posibilidades o algo que podamos evaluar, no, simplemente no podemos dejar de compartir la palabra de Dios. Pero Pablo también aconseja cómo compartir la palabra de Dios, y a Timoteo le dice pues tú insta en tiempo y en fuera de tiempo. No hay momento en el que la palabra de Dios no sea necesaria, siempre es necesario, siempre disponible. Hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, pero también le aconseja, dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Y la palabra doctrina significa enseñanza, ¿verdad? Entonces, no solamente es compartir la palabra de Dios y compartir al azar y veo así al azar qué voy a decir, no.
tiene uno que estar preparado, tiene uno que estar enseñado. Entonces, cuando tú vas a compartir la palabra de Dios, tienes que conocer la Biblia, tienes que saber qué textos aplicarían mejor a aquella persona, porque cada persona es diferente, qué texto podría a lo mejor ser mucho más eficiente para aquella persona. Pero recuerda, el conocer la palabra de Dios es una parte, pero sobre eso está estar en armonía con el autor de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás bien con Dios y has estudiado tu Biblia, pues Dios va a hacer muchas cosas a través de tu persona. Compartir la palabra de Dios. Bueno, vamos aquí a algunas preguntas de aplicación, que es la tercera parte. Pregunta número 1. Vamos a leer la pregunta aquí. ¿Cómo ha demostrado la palabra de Dios su poder en tu vida? A ver, puedas contar cómo ha demostrado la palabra de Dios su poder en tu vida. Comparte con la familia, con los amigos, déjalo aquí en los comentarios también para pues conocernos un poco, ¿no? ¿Cómo es que ha demostrado la palabra de Dios el poder en tu vida, ¿no? Hay personas que dicen, pastor, este versículo me llamó la atención, el momento que lo leí, Dios tocó mi corazón y significa mucho para mí. Estaba pasando un momento muy difícil y este versículo me sostuvo, ¿no? Es un versículo muy especial. Segunda pregunta, ¿qué promesa, va por ahí, ¿no? ¿Qué promesa de la palabra de Dios es la más especial para ti? De todas las promesas que encontramos, ¿qué promesa no es la más especial? Compártenos para conocerte ahí. ¿Cuál es esa promesa que pues llena de aliento, te quita un suspiro del corazón? ¿Qué es esa promesa especial que tienes en tu corazón? La más especial que tengas. Bueno, tercera pregunta, ¿cómo podemos superar nuestra timidez para compartir el evangelio? ¿No? Aquí está la pregunta, dice, ¿cómo podemos superar nuestra timidez para compartir el evangelio? A ver, comparte ahí en los comentarios, comparte también ahí en tu unidad de escuela sabática, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces compartir el evangelio pasa no tanto por alguna dificultad externa que no se puede, el mensaje no llega. No. Una de las mayores dificultades para compartir son las que nosotros colocamos delante de nosotros, ¿no? Puede ser algún paradigma que tengamos o tal vez nuestra timidez o vergüenza de compartir el evangelio. ¿Qué podemos hacer para tener esa valentía y decir juntamente con Pablo, pues no me avergüenzo del evangelio y salir a compartir el evangelio? Bueno, deja tu consejo, a ver cuál es tu idea, qué podemos hacer. Déjalo en los comentarios y vamos a estar leyendo esos comentarios. Bueno, llegamos a la parte final. Y como en todo ciclo de aprendizaje tiene que haber una tarea, un desafío. El desafío número 1 pasa por la oración. Vamos a orar para que el Señor nos dé valentía para compartir a Jesús. Así que oremos y pidamos al Señor, Señor, danos la valentía, ¿no? Para compartir el evangelio con aquellas personas que aún no te conocen. En segundo lugar, vamos a resaltar 5 versículos. Vas a tomar tu resaltador y vas a en tu Biblia resaltar 5 versículos que uses para testificar, ¿no? No utilizamos cualquier versículo para testificar, hay muchos, sí. A ver, subraya 5 versículos y tenlos bien marcaditos para cuando tengas la oportunidad de predicar a alguien, pues ya lo tienes ahí preparado, ¿verdad? Y finalmente, envía un mensaje de voz con un versículo a 3 amigos, ¿no? Ahora que tenemos la tecnología, puedes tú enviar un mensaje de voz añadiendo pues un versículo, o si no es un mensaje de voz, un texto, un mensaje compartiendo versículo, compartiendo la palabra de Dios con alguna persona que tú conoces y que sabes que necesita venir al evangelio. Bueno amigos, este ha sido el resumen de la lección de escuela sabática, lección número 7, compartir la palabra. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga siempre.